Abrimos la Biblia en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 33. Y el mensaje de este día se llama ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? El pastor Maxi posó para esa foto. Impresionante el pastor Maxi, ¿eh? Dice el Señor Jesús, Lucas 11, 33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Tenemos luz en nuestra vida? ¿Qué significa tener luz? Pablo le habla a los creyentes de Tesalónica y les dice: ustedes son hijos de luz. Y le habla también a los efesios, amonestándoles, y les dice: anden, caminen, vivan como hijos de luz. La Biblia enseña que Dios es luz, que Él dijo al comienzo: sea la luz, y fue la luz. Nosotros sabemos que hay una luz natural, que hay una luz artificial, como la luz que producen las lámparas, pero que hay también una luz espiritual. Y de esa luz es que estamos hablando en este día. Los que creemos en Cristo, los que vivimos conforme a la palabra de Dios, somos hijos de luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas son sinónimo de temor, de angustia, de inseguridad, de desprotección, de muerte, de confusión, de pecado. Yo recuerdo cuando era chico, no me gustaba para nada la oscuridad. Me acuerdo que a veces me tapaba todo. Me metía abajo de la frazada como si eso me protegiera un poquito. Pero no me gustaba la oscuridad. La luz nos habla de vida, de propósito, de pureza. La luz nos habla de paz, de certeza, de seguridad. Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 16, cita al profeta Isaías y señala: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús estaba hablando de sí mismo, de su ministerio. Jesús vino a traer luz al mundo, luz a nuestras vidas. Cuando el Señor está en nosotros, cuando Cristo vive en tu corazón, en tu vida hay luz. Cristo en nosotros es luz que da sentido y propósito a la vida. Ahora, todos sabemos que los ojos son muy importantes. Es el órgano por el cual podemos percibir la luz. La ceguera es una de las enfermedades más difíciles de soportar, porque quita libertad, porque te restringe. Hablando en lo espiritual, la persona que tiene luz espiritual es una persona libre. Sabe hacia dónde va y sabe lo que Dios quiere de su vida. Sabe lo que le sirve y lo que no le sirve. Sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Sabemos nosotros qué es lo bueno para nuestra vida? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué es lo que debemos desechar?
Hacia donde nuestros ojos enfoquen, indicará en gran medida hacia dónde irá nuestra vida. La Biblia enseña cómo muchas tentaciones y pecados se originan en los ojos. Recuerden la mujer de Lot. El Señor le habló a Lot y a su familia de no mirar atrás. Y la mujer de Lot, cuando huían de Sodoma y Gomorra, se dio vuelta, miró para atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Un hombre llamado Acán, parte del pueblo de Dios que había salido de Egipto, miró un manto babilónico y fue tentado. Dios les había dicho: no tomes nada, no tomen nada del anatema, nada, no agarren nada. Pero él vio un manto babilónico y fue tentado, lo tomó, lo escondió, y eso trajo una derrota al pueblo de Israel contra un pueblo muy inferior a ellos. Los filisteos que miraron el arca sin respeto fueron juzgados. Sansón, del que vamos a hablar en un rato, puso sus ojos en una mujer ramera. David vio a Betsabé y fue el comienzo de una tragedia para él y su familia. Lo que vos y yo dejamos entrar por nuestros ojos determinará lo que hay en nuestro ser. Hay influencias nocivas en este mundo que provocan a nuestra imaginación, y debemos admitir el peligro y tomar recaudos para limitarlo. Jesús fue muy terminante. Él dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y quítalo de ti, porque mejor te es ir al cielo ciego que con tus dos ojos irte al infierno. La Biblia enseña que no es sencillo controlar los ojos. En el libro de Proverbios y Hebreos nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Pero ¿cuántas veces nuestros ojos están vagando por ahí? ¿Cuántas veces nuestros ojos nos llevan al error, al fracaso? Pero los ojos necesitan luz. Si no hay luz, no podemos ver. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual. La Biblia enseña que estamos en un camino de santidad. ¿Cuántos entienden esto? En un camino que se llama camino de luz. Y cuando Pablo habla de los cristianos, de los creyentes, escribiéndole a los efesios, él dice, usa esta expresión: los que somos perfectos. Los que somos perfectos. Usted y yo sabemos que todavía no somos perfectos. No somos perfectos en el sentido de que aún no somos semejantes a Jesús. Pero Pablo hablaba de otro tipo de perfección. ¿Qué significa ser perfecto en Cristo? Ser perfecto en Cristo significa andar de acuerdo a la luz que tenemos. La joven que contó el testimonio aquí dijo algo que muchas veces los cristianos decimos: sabía. Ella sabía. Ella sabía la palabra. Ella sabía los versículos. Ella había ido a encuentros y campamentos y retiros y estaba sirviendo a Dios en alabanza. ¿Cuántas veces nosotros sabemos esto, sabemos aquello, sabemos lo otro, sabemos lo que dijo Pablo, lo que dijo Jesús, lo que dijo David, lo que dijo Moisés, lo que dice el pastor, lo que dice el líder de célula? Lo sabemos, pero vivimos de acuerdo a eso.
Ser perfecto es que vivas de acuerdo a tu nivel de crecimiento espiritual. ¿Vivimos de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado? ¿Vivimos de acuerdo a todo lo que hemos aprendido o vivimos por debajo de eso? En la carta a los Hebreos se nos dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya deberían estar enseñando en la escuela de discipulado. Ya deberían estar en el instituto bíblico enseñando. Ya el pastor tendría que ver que los puede invitar a predicar un día en un culto. Pero ustedes necesitan que se les vuelva a enseñar otra vez el ABC de la Biblia, el ABC del Evangelio. Evidentemente, la carta a los Hebreos le hablaba a gente que no vivía de acuerdo al nivel que debía vivir. Todo lo que vos y yo recibimos de Dios nos ayuda y nos fortalece y nos da entendimiento para el camino que debemos seguir. Pero todo lo que recibimos de Dios nos crea una preciosa responsabilidad también. Nosotros no podemos decir que no hemos recibido palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo no se mueve entre nosotros. Nosotros no podemos decir que no hemos escuchado testimonios del poder de Dios. Nosotros no podemos decir que no hemos visto a Dios obrar. Eso es una tremenda bendición, un testimonio como el de nuestra hermana Sol, cómo Dios le ayudó y le bendijo. Es maravilloso, pero eso también es un desafío. Creer. Es por eso yo creo que hay muchos cristianos que no quieren aprender la palabra de Dios, que no quieren ser discipulados, porque se dan cuenta que van a tener más responsabilidad y no la quieren. Cuando yo aprendo la palabra de Dios, me confronto con mis debilidades, me confronto con mis pecados, veo cuál es el rumbo que debo seguir para agradar a Dios. Y hay muchos que están conformes con su vida, que no tienen intención de cambiar, que no tienen intención de crecer. Esa luz que hay en ellos es tinieblas. Conocer el plan de Dios nos pone en una responsabilidad. Ahora, los ojos, hablando físicamente, responden a órganos superiores. Los ojos por sí mismos nada pueden hacer si no están ligados a las órdenes que reciben del cerebro. En lo espiritual es igual. Todo depende de las órdenes que nosotros recibamos. ¿Qué luz hay en nuestra vida? La Biblia nos habla de la triste historia de Sansón. Y tal vez esto nos pueda ayudar a entender mejor este asunto. En el libro de Jueces, capítulo 16, vamos a leer solamente 3 versículos. Jueces, capítulo 16, versículo 4 al 6. Después de esto aconteció que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. El viernes hablamos un poquito acerca de Sansón. Sansón fue hijo de una mujer que era estéril y a la que Dios le habló
y le prometió darle un hijo y le dio instrucciones acerca de cómo ella debía guardar su vida y que debía consagrar su hijo al Señor, porque ese hijo sería nazareo para Dios y nunca su cabello debería ser cortado. Sansón fue uno de los jueces de Israel y una de las características que tenía este hombre es que tenía una fuerza descomunal. La Biblia habla de las hazañas de Sansón, cómo una vez con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. Y los filisteos querían saber cómo podían derrotarlo. ¿Vio cómo los enemigos de Superman buscan la kriptonita? Si conseguimos kriptonita, Superman va a dejar de ser ese superhéroe y será un tipo común y corriente. Así que los filisteos estaban buscando la forma para poder debilitar a Sansón. Y le piden a esa mujer de la que Sansón se enamoró que descubra el secreto. Dalila se acerca a Sansón y él se enamora de ella. Y la pregunta que le hace es: ¿dónde está tu fuerza? ¿De dónde sacas tu fuerza? Esa no es fuerza que se obtiene en el gimnasio. Esa no es fuerza que se obtiene con los complejos vitamínicos que se venden en Pharmacity o en esos negocios especializados para los musculosos. La fuerza que vos tenés, Sansón, no es una fuerza normal. Decime el secreto de tu fuerza. Y la Biblia dice que Sansón fue sumido literalmente en una gran angustia. Escuche, por favor. Él no solo estaba con ella, Dalila ató emocionalmente a Sansón. Dalila se apropió del corazón de Sansón. Él no podía separarse de ella. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros nos escandalizamos con el pecado, pero muchas veces lo que nos lleva al pecado es más grave que el pecado en sí. Por eso Jesús habló, por ejemplo, del pecado de mirar y codiciar a una mujer y lo denominó adulterio. Adulterio no es simplemente tener relaciones íntimas con la mujer de otro. Adulterio es también desear a la mujer de otro, aunque no la toques. Y nosotros tal vez a eso no le damos importancia. Hay situaciones que permitimos que tal vez en sí no nos parezcan ser pecado, pero comienzan a presionarnos y nos ponen en una gran angustia. Eso es lo que le sucedió a Sansón. Sansón abrió una puerta. Si a nosotros nos preguntaran, ¿en dónde está tu fortaleza?, ¿qué contestaríamos? ¿En dónde somos fuertes nosotros? ¿En dónde somos sólidos? La fuerza de Sansón no estaba simplemente en el cabello. La fuerza de Sansón estaba en sus votos, en su promesa, los cuales hablaban de su consagración. Querido hermano, querida hermana, nuestra fuerza está en el poder de nuestra consagración. Decí conmigo: mi fuerza está en el poder de mi consagración. Cuando yo estoy consagrado a Dios, soy fuerte,
Cuando mi consagración decae, comienzo a debilitarme. Cuanto más consagrado estoy a Dios, más fuerte soy. No está en la unción, porque la unción es consecuencia de la consagración. El diablo quiere romper tu consagración. El diablo quiere debilitar tu consagración. ¿Te acordás del apóstol Pedro? El evangelio dice que Pedro seguía a Jesús de lejos y terminó negándolo. Dalila lo presionó a Sansón. Dalila insistió y él no se apartó a tiempo de ella. Él no paró a tiempo esta situación. No apartó sus ojos de lo que iba a terminar arruinándolo. Tal vez Dios te está hablando que ya tenés que parar con algo, que ya estás en una zona de peligro. Es como cuando se encienden las luces del tablero del auto y te dicen: pará, detén el auto, porque si seguís te quedás sin motor. Y a veces, viendo las luces de advertencia, nosotros seguimos y seguimos y seguimos. La Biblia dice en el versículo 19 que Sansón se durmió sobre las rodillas de Dalila. Escuchá, por favor, cuando empezamos a ceder con los ojos a lo que no es de Dios, empezamos a dormirnos. Y los ciegos y los dormidos no pueden progresar. La Biblia dice que la gente próspera es la que se levanta temprano. Pero hablando en los términos espirituales, el que está ciego espiritualmente no progresa. El que está espiritualmente dormido no crece, no avanza, no se supera. Sansón se durmió y eso fue fatal para él, pues ahí fue que le cortaron el cabello. Y la pregunta que uno se puede hacer es: ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba Dios? Escuche, por favor. Por no haberse apartado Sansón a tiempo de Dalila, Dios se apartó de Sansón. ¿Escuchaste? Por no haberse apartado Sansón a tiempo de Dalila, Dios se apartó de Sansón. Dios ya no estaba con él. Nuestras acciones pueden hacer que Dios se aleje de nosotros. Y el versículo 20, si vos podés leerlo luego en tu casa. Una vez que le cortaron el cabello, Dalila gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él quiso reaccionar como cuando tenía fuerza, y se dio cuenta que ya no tenía más fuerza. Y dice la Biblia que Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. No sabía, ni se dio cuenta que el Espíritu Santo lo dejó. Y en ese estado, Sansón era uno más. Dejó de ser diferente. Lo único que nos diferencia a vos y a mí de la gente que no conoce a Cristo es la presencia de Dios. No nos diferencia la ropa, no nos diferencia que no fumamos, no nos diferencia que no tomamos ni que no nos drogamos, no nos diferencia que tengamos una Biblia de un tamaño grande, no nos diferencia que cantemos en el coro o prediquemos. Lo que nos diferencia del que no conoce a Dios es que la presencia de Dios está en nuestra vida. Y si la presencia de Dios no está en nuestra vida, aunque seamos presidente del Concilio Mundial de Iglesias, somos igual que uno que no conoce a Cristo. Cuidemos la presencia de Dios en nuestra vida. Valoremos la presencia de Dios. Es lo más importante que tenemos. Hay gente que se preocupa porque
debe dejar un lugar en la iglesia. Eso no es lo importante. Lo importante es que el Espíritu Santo no te deje a vos. Si el Espíritu Santo te deja, estás frito, estás perdido. Los filisteos, dice la Biblia, le arrancaron los ojos. Sansón ahora era tan ciego como ellos. Era uno de ellos. Esos filisteos sin Dios eran hombres ciegos. Sansón ahora era un ciego más. Y yo creo que el problema es que hoy a muchos ciegos los tenemos entre nosotros. Personas que ven el poder de Dios, que reciben la palabra de Dios, que experimentaron el toque de Dios, pero siguen sin cambiar. Fueron enseñados, reprendidos, corregidos, aconsejados, pero no cambian. Y la Biblia dice que a Sansón le dieron un trabajo de mujer. Perdió todo lo que tenía y se transformó en un juguete, en un objeto de burla. La Biblia dice que Sansón tenía que entretenerlos. ¿Cuántas personas hay que por su condición espiritual no pueden ver al Señor en nada? No pueden ver al Señor en los tiempos buenos y no lo pueden ver en los tiempos difíciles. Personas que conociendo el Evangelio, que conociendo a Cristo, viven en desesperanza, viven en angustia, viven en confusión. Gloria a Dios que nosotros podemos ver a Dios en nuestra vida y saber que Él es fiel y justo, que nos ama y que nos sostiene. ¿Cómo hacemos para salir de una trampa que nos puede destruir? ¿Qué hacer cuando nos hemos involucrado emocionalmente con algo que Dios no quiere? La única salida es confesarlo a alguien. La Biblia dice que Sansón en los últimos momentos de su vida le pidió a las personas que estaban ahí con él que lo ayuden a apoyarse con sus dos manos en las columnas que sostenían el edificio donde todos los filisteos estaban de una gran fiesta. Y en esa situación Sansón le pidió a Dios que tuviera misericordia de él y que por una sola vez más le devolviera su fuerza. Y Sansón se apoyó con sus dos manos en ambas columnas y el Espíritu de Dios vino sobre él nuevamente y pudo derribar esas columnas y todo el edificio se vino abajo y todos los que estaban en la planta baja y en la planta alta festejando, todos esos filisteos murieron en ese día. Y la Biblia termina diciendo en el libro de Jueces que los que mató Sansón al morir, porque él mismo murió, fueron mucho más que los que mató en toda su vida. La Biblia dice: el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos ayude a vivir una vida de humildad. Una vida en la que cuidemos la presencia de Dios como el tesoro más valioso. Una vida en que nuestro mayor tesoro sea el Espíritu Santo. ¿Qué dejamos entrar por nuestros ojos? ¿Qué luz tenemos? ¿Luz de Dios o tinieblas? Si tu corazón está lleno de tinieblas, hoy acércate a Dios, confesalo, reconócelo y Él te hará libre. Él te hará libre.